la militancia. ¿Hasta dónde la militancia, la política está bien y hasta dónde tiene que tener un límite para estar en las escuelas, ¿no? Sí, un tema que bueno se ha planteado a partir de la decisión de la Cámpora de hacer una serie de acciones militantes dentro de los colegios, algo que lo que vamos a debatir si está bien, si está mal, si es adecuado o no adecuado, ¿no? Glenn, ¿cómo le digo? Glenn Alvin Postolfi, Glenn, ¿está bien así? Bien, más fácil. ¿Cómo es hasta dónde tiene que meterse o no la política en las escuelas? Mira, yo creo que para hacer un enfoque sobre esa discusión hay que tener una mirada más amplia y más integral. Yo creo que sin duda del 2003 a la fecha se está viviendo un proceso de transformación en una época democrática solamente comparable con lo que fueron los gobiernos de Juan Domingo Perón del 46 al 55. Y dentro de ese profuso debate que implica llevar adelante un proceso de transformación, sin duda que la política adquiere otro tipo de lugar y de relevancia. Me parece que desde ese punto que uno debería pensar esta problemática. Me parece que sin duda una sociedad como la Argentina, con las condiciones precarias en que ha construido y ha vivido en términos de tiempos de Estado de Derecho, en tiempos democráticos, si nosotros tomamos como un punto de partida un sistema de sufragio universal a partir de 1912, en el siglo XX hubo más años de golpe de Estado, de gobierno de facto que de gobierno democrático. El punto de cómo pensar y cómo construir ciudadanía y cómo empoderar a esa nueva ciudadanía no puede estar ajeno al por qué la política tiene que formar parte de las temáticas al interior del sistema educativo, de todo el sistema educativo. Y en ese sentido me parece que esto se trata de una iniciativa, como muchas otras que ha llevado adelante un espacio político, pero dentro de esa iniciativa no hay que equivocarse y poner el foco prejuicioso sobre de dónde viene la iniciativa, sino ver en profundidad cómo se construye un nuevo tipo de sociedad más comprometida con lo público, más comprometida con el colectivo social, y que sin dudas este proceso de los últimos años, que ha sido de una inclusión radical de muchos sectores que han quedado marginados, principalmente en lo que fue el ciclo neoliberal de los 90, tienen que sumarse y construir ese futuro. Entonces, en ese sentido, si vamos a ese debate, que me parece más interesante que lo anecdótico, yo creo que la política hoy tiene un rol fundamental en la construcción social y de la profundización de una democracia. Claro. A ver, Iván Petrella. Le voy a tomar la posta de Glenn y también tratar de dar una mirada más amplia y salir de lo anecdótico. Digamos, la militancia de grupos como la Cámpora, en particular en el tema de los colegios que estamos tratando hoy, es síntoma de uno de los problemas que tenemos hoy en la política argentina, que es que el gobierno nacional cree que representa al país en mayúsculas. Y con eso quiere decir no que representa el voto coyuntural y siempre cambiante de una democracia, sino que cree que encarna la esencia verdadera del país. O sea, creen que son la Argentina. Y ahí está la raíz de las actitudes crecientemente autoritarias del gobierno nacional. Por eso, lo de las Cámporas en el colegio no es un hecho aislado. Es apenas un ejemplo adicional de un gobierno que, como cree que encarna al país en su esencia, reconoce cada vez menos sus límites institucionales. Y ahí también te explicas por qué en un país como la Argentina se puede multar a economistas que dicen que la inflación en vez de ser un 6% es un 25%. Se multa porque no estás discutiendo una estadística. Se multa porque estás, supuestamente, dentro de esta perspectiva, violando la esencia del país. Y por eso hay también una estrategia, como dijeron muchos en el programa de hoy, y yo lo matizaría tal vez, pero estoy de acuerdo con el trasfondo, una estrategia de someter al que piensa distinto. Ya que si vos representás la Argentina verdadera, si representás a la Argentina mayúscula, el país en su esencia, tenés el derecho de instalar un pensamiento único, si vos representás al país. Y esa estrategia, y lo de la Cámpora en los colegios, es parte del famoso relato que tiene partes conceptuales que se pueden discutir, que son muy interesantes, y tiene hechos prácticos, que son esto de los colegios, cooptar la justicia, acorralar al periodismo que no es afín, tomar de rehenes a distritos y a la gente que vive en ellas, desamparar de manera financiera a las provincias y callar voces disidentes a través de multas, etc. Tenemos parte de una misma estrategia integral, creo, de colonialismo mental y práctico. A ver, Glenn. No puedo más que
estar diametralmente en desacuerdo con lo que acaba de decir por varias cosas. El pensamiento único que ha sido repetido en distintas intervenciones durante esta noche es una caracterización de un momento histórico que daba cuenta en un determinado momento cómo determinadas élites controlaban lo que podía ser visible o no visible en términos de la disputa y el conflicto social. La década del 90 fue la década del pensamiento único. La década del 90 fue la que construyó una forma de circular los discursos sociales donde quienes estaban afuera de todo. Pensar que hoy podemos hablar de pensamiento único, acá, hoy, yo, después de estar más de una hora escuchando una artillería, como se mencionó en otro bloque, absolutamente denigrante a una cantidad de iniciativas políticas, y bueno, me parece que hay algo que no termina de estar conteste con la realidad. Pensar que hoy en día todos los actores políticos pueden estar excluidos de la circulación de su palabra, con un acto de fe mínimo de honestidad, nadie podría decirlo. Me parece que se construye un antagonismo, sin duda se construye un antagonismo que se construye desde la política en búsqueda de construir una racionalidad diferente, donde el Estado implique también otro tipo de articulación con lo social, y romper con otros antagonismos que sí son construidos principalmente por el lenguaje mediático, antagonismos donde el Estado siempre está en contra de la sociedad, en donde todos los políticos son corruptos, los políticos en el gobierno circunstancial. Cuando venga un nuevo gobierno y haya nuevos políticos, también se lo va a poner ahí, porque esa es la forma de arrinconar a la política. Yo creo que las políticas se mejoran con nuevas y mejores políticas, con superadoras políticas. Y yo creo que pensar que el kirchnerismo forma parte de la esencia, el kirchnerismo, el peronismo, sin duda han sido procesos políticos que trascendieron la esfera mínimamente de la cuestión política institucional. Son profundas transformaciones culturales y sin duda, si uno sigue un relato cotidiano a través de los medios, es un relato que daría cuenta de la irrepresentatividad. Y si uno sigue lo que periódicamente sucede a través de los actos eleccionarios, uno bien podría darse cuenta de que hay una base de legitimidad frente a esa construcción política. Me parece interesante lo que dice Glenn. Glenn es uno de los más hábiles divulgadores del relato. Y en lo que acaba de decir hay tres estrategias conceptuales y comunicativas de la construcción del relato, más allá de hechos prácticos, como gustar economistas, etc. Por un lado es la de adelantar el pasado. O sea que hablamos de los 90 es la culpa de todos los males, por ende hace falta no sé qué ley de medios, por el tema de los 90, las concentraciones, etc. O sea que la culpa de los males de hoy, a pesar de 10, casi 12 años de kirchnerismo, todavía se encuentra en un pasado que nosotros acercamos para no tomar responsabilidades. Esa es una estrategia conceptual. Otra, en vez de adelantar el pasado, es hacer desaparecer el pasado, que no es parte del relato. O sea que miembros de este gobierno hayan sido menemistas, dualdistas, apoyado distintas privatizaciones, etc., no forman parte del relato. Hacemos desaparecer el pasado. Y el tercer recurso que vos remarcaste es, en el fondo, el maniqueísmo. Vos hablas de confrontación y antagonismo, que es cierto, es parte de una estrategia política dentro del kirchnerismo, que es dividir la sociedad entre buenos y malos. Y cuando vos dividís la sociedad entre buenos y malos, y especialmente entre buenos y malvados, entonces todo vale, porque en la lucha ante el mal, todo vale. Y entonces ahí se desplazan instituciones, se desplazan derechos, se desplazan leyes, se acotan libertades. Y si queremos hablar específicamente del tema de la educación, más interesante me parece que el caso de la cámpora en los colegios, es el caso de la materia de democracia y ciudadanía que se dicta en los colegios en la provincia de Buenos Aires. Si vos lees, si está en internet, se puede buscar. Es muy interesante como ejercicio intelectual. Si vos lees las 20 o 30 páginas donde el programa se explica para el docente, o sea, donde se explica al docente de qué se trata la clase. La materia, en el fondo, de democracia y ciudadanía, no es una materia donde vos ves distintos puntos de vista, distintas teorías políticas, como podrían ser Habermas y otros que yo sé, Glenn, vos conocés. En cambio, toda la materia está enmarcada en la visión política de Chantal Mouffe. ¿Es así, perdón? Mirá, yo lo que diría es otra cosa. Por supuesto que cada una de las posiciones que adopta Petrella podría dar lugar a
una discusión muy profunda, entre otras cosas porque hace interpretaciones sobre alguno de los enunciados que yo dije, sesgándolo y en el momento de sesgarlo, negando la palabra que yo utilicé. Y para hablar de este tema en particular, yo creo que hay una profunda lucha en términos de la construcción de una mirada descolonizante, de recuperar otra forma de pensar nuestra historia. Digo, más allá del programa puntualmente, digo, él mencionaba eso, a mí rápidamente se me vino a la mente aquellos libros que tuve que leer en mi tránsito de estudiante secundario en los años de la dictadura, y el manual de Quechichián, y de cómo se construía una lógica de lo social. Digo, me parece que estamos claramente en pos de la construcción de un proyecto social absolutamente diferente, y me parece muy rescatable construir una mirada descolonizada, una mirada propia de los valores que construye esta sociedad. Entonces también podría decir que la discusión de la política en el espacio educativo tiene que dar cuenta de otras dimensiones, como cómo se aplican ciertos subsidios, cómo se subsidian a escuelas privadas en pos de llevar adelante un proyecto educativo privatista. Me parece que, una cosa es tomar la discusión sobre la legitimidad de que la política sea una materia, que de hecho lo está, toda educación es política, toda institución está claramente intervenida de forma capilar por lo político, y por lo tanto me parece que la política claramente debe ser uno de los desafíos para construir una buena ciudadanía que forme parte de esa práctica de todos aquellos que atraviesan los distintos estamentos, ¿no? Nosotros somos de una generación que hablamos de primario y secundario, ¿no? Pero digamos, ¿hasta dónde la política se puede poner? ¿Hasta qué punto en el primario y hasta qué punto se puede poner en el secundario, ¿no? Si hay niveles, hay límites para eso. Pasa que una cosa es enseñar teoría política, prácticas democráticas, y otra cosa es imponer un modelo partidario de pensamiento. Y el punto que estaba llegando con esto a la materia dice textual, y está sacado de Chantal Mouffe, pensadora afín al kirchnerismo, mujer de Ernesto Laclau, que la búsqueda de consensos es la base del fascismo. Palabras textuales. ¿Qué hacemos con Sudáfrica post-apartheid? ¿Qué hacemos con Perú post-Fujimori? Dos países que buscaron un consenso generalizado para construir para adelante. Y ahí, volviendo al tema de la cámpora, a mí me parece preocupante, pero por el otro lado no subestimo los chicos de los colegios, que reconocen lo que se está presentando como una actividad partidaria y parcial, y no como un programa de fortalecimiento de la democracia. Y que quieren otra cosa, y que quieren un país y una clase política, y una juventud política, que encara el país a futuro, y que no son, lo que yo diría, jóvenes exponentes de la vieja política, que cargan prontuarios como argumentos muchas veces, y que enarbolan banderas casi polvorientas. El país y nuestros jóvenes están para otra cosa, están para ser profetas del futuro y no cultivar las luchas del pasado. ¿Bien? Mirá, yo separaría algunas cosas, porque mezclar la cámpora con una política que lleva adelante la Subsecretaría para la mejora y la profundización de la democracia es equivocarlo. Me parece que eso es una buena política en términos de una política de Estado. Me parece que reducir eso a una mera acción partidaria es otra vez sacar del centro de la discusión. Me parece que construir valores, pero por supuesto, por eso dije, el problema acá es que se instala la crítica a partir de una iniciativa. Yo creo, de hecho, si uno ve los centros de estudiantes de colegios de secundarios, en la universidad ni que hablar, todos los partidos participan en la vida política de esas instituciones. Y por supuesto, así como entran espacios políticos que sin duda deben ser afín al gobierno, porque por algo el gobierno lleva adelante políticas públicas, con el espacio político que lo construye, lo legitima y lo sustenta, por supuesto que debe haber posibilidad para que todas las voces, de forma muy plural, y toda la diversidad política e ideológica formen parte de esa formación ciudadana. Yo creo que así se construye otro tipo de sociedad. Ahora, con esa amplitud. Pensar cómo pueden convivir fuerzas políticas distintas. No solamente hay que pensar el tipo de actividades, hay un espacio curricular, hay un espacio no curricular, y hay innumerable cantidad de colegios que desarrollan actividades con toda la comunidad educativa que va más allá del anecdótico de una instancia, un momento. Yo creo, y vuelvo a traer porque lo trajeron varias veces como ejemplo,
me parece un valor positivo construir una identidad afín a un proyecto nacional, y que la figura, que muy criticada por esa analogía inmediata con Néstor Kirchner, la figura del Eternauta, es un valor muy interesante para tener en cuenta. El Eternauta, que es esa historia contada por Oesterheld, que implica la construcción de un héroe colectivo. Entonces me parece nacional, es un valor el Eternauta con la cara de Néstor, ¿dónde lo viste? Una cosa que vos veas, el Eternauta con la cara de Néstor, compartir un espacio junto en los colegios como una actividad de fortalecimiento de democracia. Disculpad la interrupción, pero para hacerlo juntos no podemos tener una visión de la política exclusivamente como antagonismo. Tiene que haber más. Por supuesto. Cuando uno construye política, construye incluyendo y superando la diferencia con los otros en un proyecto superador de nación. Cuando se trata de construir en una sociedad donde ha llegado a límites tan deteriorados de su ciudadanía, como fue el 2001 en Argentina, se construye a partir de esas condiciones y no sobre el vacío. Una sociedad que se reconstruye a partir de los principios de memoria, verdad y justicia, una sociedad que se construye tomando como meta la inclusión de todos aquellos que habían quedado por fuera del sistema, me parece que es una sociedad que comienza a sustentarse en un valor que es absolutamente positivo. Cuando vos haces la caracterización de la cara de Néstor, digo, la cara de Néstor en la bandera de la Cámpora será tan legítimo como cualquier otro, como en la década del 80 era el Eternauta en la bandera del MTP. Otra cosa es el Eternauta como metáfora de la construcción de un héroe colectivo vinculado a una identidad cultural nacional. En ese sentido me parece que correr esas cuestiones me parece que va en detrimento, no suma. Es nuevamente confundir un gobierno con el país. Vos haces un programa de fortalecimiento de democracia, que me parece bien. Nadie puede estar en contra de fortalecer la democracia y de educación democrática en los colegios. Pero entonces no lo haces como con una imagen partidaria, porque no sos el país, sos el Estado, y tus programas son del Estado, y después viene otro gobierno y tiene que poder dar un programa parecido como parte de un proceso continuo de formación y creación de país. Digamos, el país no lo hace un gobierno, ni una persona, Cristina como Salvador, ahora con una reelección. Lo hace ciudadanos conjuntos compitiendo electoralmente, a veces con discusión y debate, y a veces con consenso y mirada a futuro. Y el kirchnerismo no nos ha dado espacio para la creación de esos consensos. Y esto de los colegios es un ejemplo más. Decir que el kirchnerismo no dio espacio para la construcción de esos consensos es poner en el kirchnerismo la culpabilidad de lo que se genera y lo que los otros dejan de generar. Los espacios de los consensos, la construcción de una ciudadanía democrática, sin duda que forma parte del fortalecimiento y normalización democrática que se dieron del 2003 para acá. Digo, me parece que se ha sustentado un periodo donde hubo desarrollo del sistema político, fortalecimiento, acuerdos, desacuerdos de distintos espacios políticos. En determinado momento esos espacios políticos pensaron que estaban a la vanguardia y que podían cambiar la orientación de lo que era la voluntad ciudadana. Recordemos el 2009 y el Grupo A en el Parlamento. Digo, pensar que el kirchnerismo anula la posibilidad de los consensos y de la construcción de otras fortalezas políticas es, yo creo, que atribuirle al kirchnerismo la culpabilidad de todo, de lo que hace y de lo que los otros no hacen. ¿El kirchnerismo abriendo un espacio de diálogo con otros partidos para pensar políticas de Estado futuro? ¿Hay un ejemplo? Innumerable. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual salió con el voto de diferentes dirigentes de muy diferentes partidos políticos. La asignación universal por hijo, podríamos nombrar todas y cada una de las leyes. La nacionalización de las AFJP, la nacionalización de YPF, en todos ellos participaron muchos más partidos políticos que el kirchnerismo. Así que me parece que solamente en los tiempos de lo que da lugar el dispositivo televisivo o el dispositivo mediático uno puede decir rapidito y a la ligera el kirchnerismo es autoritario. Solamente en esos tiempos. Cuando uno va a cualquier construcción política y social, se multan economistas disidentes. Se crean medios paraestatales. Paraestatales, sí, una definición. Hay creación de medios afines. Hay creación de medios afines. Cosas que pasan en muy pocos países del mundo. Cosas que pasan en pocos países del mundo. Vayamos a una catarata de medios. ¿Por qué no caracterizamos lo que es toda la etapa democrática? ¿Quién
campo argentino con el presidente Raúl Alfonsín? ¿Por qué no pensás la cercanía de los grupos multimedios entre la experiencia del menemismo en los 90? No hablamos Digo, del presente esa caracterización, pero hablemos del presente y del futuro. A partir del 7 de diciembre vamos a hablar mucho del futuro, porque a partir del 7 de diciembre entra en vigencia la ley, toda la ley de medios. la ley ya entró. Sí. A partir del 7 de diciembre entra completa la ley, y cosa que va a permitir que la aparición lo de muchos y muy distintos actores. Por supuesto, por supuesto. Y debería haber una obligación social, una movilización social y colectiva que lleve al cumplimiento de todo ese texto de la ley. Yo estoy de acuerdo. Ojalá, en su totalidad. Estamos de acuerdo. Estamos cerrando, 30 segundos cada uno, no sé qué. 30 segundos. A ver, me parece, yo venía con un par de ideas previas que tenían que ver por qué valorizar la militancia estudiantil. A mí me parece que sin duda es un valor, me parece que la militancia estudiantil permite formar parte de una práctica y una trayectoria. Sin duda la política argentina siempre se ha nutrido con los cuadros que surgieron de esa militancia estudiantil. Digo, poder pensar en términos históricos, qué sé yo, Rodolfo Ortega Peña, Duhalde, Dante Gullo ha sido invitado, Larroque, pero también de los otros partidos políticos, Suárez Lastra, Storani, Moró. Digo, sin duda que la práctica política en el ámbito educativo genera y permite condiciones para empoderar a la sociedad. Me parece que hay que darlo en el mejor contexto posible y con una voluntad de construcción colectiva de un proyecto de nación más integrado. Digamos, una de las grandes deudas que tiene nuestro país en democracia es la creación de una cultura democrática. Una cultura donde hay disenso, donde se debate, donde se discute, donde el opositor no es enemigo, sino es meramente opositor y hermano o hermana de un país que comparte. Entonces, si vamos a tener un programa de fortalecimiento democrático, ese programa debería ejemplificar esos valores y crear esa cultura democrática, lo cual implica una variedad de posiciones, una variedad de posturas y una variedad de voces conjuntas para que los chicos aprendan desde chiquito los valores de la interacción democrática. Gracias, Adolfo, siempre por haber compartido este tema. Muy pronto, la radio te va a sorprender.